Si después de hacerte un esguince de tobillo te mandaron directamente a hacer ejercicios sobre un BOSU o sobre una plataforma inestable con el objetivo de trabajar el equilibrio y la propiocepción, es muy posible que esto no sea lo más eficaz y lo más recomendable en este caso. Es por ello que a continuación te voy a explicar cuáles son los principales errores que se suelen cometer por parte de los pacientes y los terapeutas a la hora de rehabilitar los tobillos en estas fases finales, por qué no tienen tanta transferencia estos ejercicios para la vida real y sobre todo la vida deportiva, y vamos a ver cuáles son los ejercicios que mejor nos pueden ir para cada caso. Después de hacernos un esguince de tobillo, va a ser bastante común que existan déficit en cuanto al control neuromuscular de la articulación. Esto va a hacer que aumente el riesgo de una posible recaída en el futuro y sobre todo va a aumentar el riesgo a desarrollar lo que se conoce como una inestabilidad crónica de tobillo. Para combatir esto, sabemos que el trabajo de equilibrio, propiocepción y sobre todo estabilidad, tanto estática como dinámica, va a ser fundamental. Pero hay que decir que no todo tipo de trabajo de equilibrio va a valer. Esto último hará que se cometan posibles errores a la hora de trabajar este equilibrio que harán que no obtengamos el 100% de nuestro potencial en cuanto a la rehabilitación de nuestro esguince. El primer error, como os podéis ir imaginando, va a ser basar la totalidad o casi totalidad de nuestro trabajo de equilibrio y estabilidad del tobillo en materiales como son el BOSU, que lo tengo por aquí, y materiales como son este tipo de plataformas inestables donde al final cuando nos ponemos encima nuestro tobillo va a empezar a bailar hacia izquierda y hacia derecha. Y con esto no quiero decir que este tipo de trabajo sea realmente malo. Al contrario, hay evidencia científica que nos dice que el trabajo sobre superficies inestables ayuda a mejorar el equilibrio y parámetros como son el control postural o el tiempo de apoyo. Lo malo, desde mi punto de vista, es que es un trabajo que no tiene una transferencia real a lo que es la vida diaria y sobre todo la vida deportiva. Y es que vamos a pensar un momento. Como hemos dicho, aquí vamos a trabajar sobre una superficie inestable a nivel estático sobre todo. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestro día o nuestra semana vamos a estar en esa misma posición a la hora de andar, a la hora de hacer cualquier cosa? Realmente no van a ser muchísimas y obviamente los esguinces de tobillo se producen en este tipo de situaciones por lo general, con lo cual, aunque ese sea un trabajo interesante, no se puede basar al 100% porque no tiene esa transferencia para esas actividades. Y obviamente si luego hablamos de otro tipo de actividades como son correr, saltar o incluso cambiar de ritmo o dirección, pues obviamente va a tener incluso menos sentido. Obviamente vas a acabar mejorando tu equilibrio sobre el BOSU en comparación a la primera vez que te subiste en él. Pero claro, luego al final no van a tener ningún tipo de transferencia o especificidad para las actividades de la vida cotidiana y es por eso que no me parece una idea tan interesante. Al final el sistema propioceptivo del equilibrio tienes varios factores, uno de ellos importante es también la vista, con lo cual ahí vamos a intentar sobreestimular otro tipo de factores para mantener el equilibrio sobre el BOSU y no tanto esos que nos interesan a nivel de nuestro tobillo. ¿Quiere decir esto que no hagamos nunca el BOSU? Obviamente no, tiene sentido como cierto ejercicio y como complemento a la hora de trabajar el equilibrio y la propiocepción, pero al final, como nuestro deporte, nuestras actividades van a ser en superficies estables o planas como es el suelo, pues tiene mucho más sentido hacer nuestro trabajo en el suelo. Una alternativa muchísimo más interesante a todo esto sería, por ejemplo, hacer apoyos unipodales en el suelo, donde al final tenemos un apoyo muchísimo más firme, estar bien descalzos y buscar sobre todo esa alineación del tobillo, la rodilla y la cadera. Obviamente pondremos nuestros brazos a la altura de los hombros para que no compensemos con el tronco y a raíz de ahí podemos ir haciendo progresiones, aumentando la dificultad, moviendo los brazos, rotando el cuerpo hacia un lado o hacia otro, o por ejemplo coger un objeto como puede ser una pelota o un balón y simplemente meter una tarea extra como puede ser pasarla de un lado hacia otro o con un compañero ir pasándosela a él y recogiéndola. Otro ejercicio súper interesante para todo esto sería, por ejemplo, dibujar una estrella en el suelo, ponernos en el centro y haciendo un apoyo unipodal intentar llegar lo más lejos posible con el pie que está en el aire hacia los lados de cada una de las puntas de la estrella. De esta forma, en vez de trabajar el equilibrio estático, vamos a aumentar un poquito más la dificultad y vamos a meter un poquito más de trabajo dinámico. Obviamente, para hacer bien todo esto deberíamos tener un buen control corporal, porque aquí lo que hacemos es buscar una estabilidad y un control por parte del tobillo en cuanto a los desplazamientos reales de este, con un cambio en el centro de masas, es decir, nos subimos, nos bajamos y esto hace que sea más complicado para nuestra articulación.
Por último, también sería súper interesante meter perturbaciones externas a todo este trabajo de equilibrio que os acabo de explicar. Por ejemplo, teniendo a alguien al lado que nos dé pequeños empujones a izquierda y derecha, o simplemente poniendo una banda elástica que nos tire hacia un lado y haga que aumente este desequilibrio por el cual tenemos que luchar. Y es que al final todo esto se va a parecer muchísimo más a esas situaciones donde se produce el esguince de tobillo, ya sea en un entrenamiento, un partido o por ejemplo en una situación donde al final hemos perdido un poquito más el equilibrio. El segundo error que me parece súper importante y lo cometen un 99% de los pacientes es entrenar el equilibrio y la estabilidad con zapatillas. Y es que al final esto es lo más normal que nos vamos a acabar encontrando. Nunca nos solemos plantear si este tipo de trabajo es mejor hacerlo descalzo o calzado. Y es que al final aquí sería muchísimo más interesante hacer este tipo de trabajo descalzo. ¿Por qué? Porque la planta del pie tiene muchísimos, pero muchísimos mecanorreceptores y al final al hacer este trabajo con un contacto directo de nuestro pie con el suelo, pues al final vamos a acabar trabajando esa propiocepción muchísimo más. Pensad que si tenemos una zapatilla o un calcetín, pues hay una capa entre nuestra planta del pie y esos receptores y el suelo, con lo cual esas aferencias o esa información que va a acabar llegándole al pie, pues va a ser bastante menor que si no lo tuviésemos. La evidencia científica nos dice que al hacer todo este tipo de trabajo descalzo se va a aumentar el estímulo propioceptivo y sensorial, como acabamos de comentar, pero también va a mejorar el control postural y también el dolor y las sensaciones un tanto extrañas, sobre todo en fases tempranas de la rehabilitación. Y no es que hacer todo esto descalzo va a ser algo mágico, simplemente se va a aumentar muchísimo la cantidad de información que va a acabar recibiendo nuestro sistema nervioso. Pero bueno, aquí tampoco nos tenemos que ir hacia un extremo u otro, tampoco tiene que ser blanco o negro. ¿Qué es lo que pienso yo para este tipo de casos? Si queremos hacer un trabajo de equilibrio y estabilidad estática o más bien controlada, ahí sí que sería top y súper recomendable hacerlo descalzo. ¿Para qué? Como os he dicho, contacto directo de la planta del pie con el suelo, mayor información y mejor trabajo propioceptivo. Ahora, si queremos hacer un trabajo un poquito más específico para nuestro deporte concreto, como puede ser saltos, transferencias laterales, desplazamientos, ahí sí que creo que puede ser bastante más recomendable utilizar zapatillas o sobre todo aquellas zapatillas con las cuales estamos más acostumbrados a practicar el deporte. Al final, cuando practicamos ese deporte, pues obviamente no vamos a estar descalzos y si queremos tener una mejor transferencia, pues ahí puede tener un poquito más de sentido. Con lo cual, trabajo descalzo para apoyos unipodales, para apoyos con un control más bien postural, trabajo de arco plantar, genial. Trabajo calzado sería más bien para trabajos de salto, pliometría, desplazamientos, hop test, etc. El tercer y último error del cual os quiero hablar en el vídeo de hoy sería hacer solamente ejercicios de equilibrio estático y no progresar luego a ejercicios un poquito más dinámicos y de transferencia real. Y es que el equilibrio estático va a ser una de las primeras cosas que vamos a acabar trabajando en cualquier rehabilitación de tobillo. El hecho de ir aguantando cada vez más y más segundos a la pata coja, ojos abiertos y luego incluso ojos cerrados, pues va a ser muy interesante para ese control más específico del pie. Ahora, ¿cómo es que nos hacemos realmente los esguinces? Pues como hemos dicho antes, los esguinces se van a producir en situaciones mucho más dinámicas en cuanto al hacer deporte, como son los aterrizajes, los saltos o los cambios de dirección. Es por ello que muchas veces vamos a acabar viendo a los pacientes hacer este tipo de trabajo de equilibrio y estabilidad estática, ir haciendo progresiones en él, aumentando obviamente la dificultad, pero quedándose ahí, obviamente pensando que es suficiente o más que suficiente para mejorar su propiocepción y equilibrio del tobillo y más que suficiente para luego prevenir futuros esguinces a la hora sobre todo de la vuelta deportiva. Esto va a hacer que una vez que ellos vuelvan a practicar su deporte favorito, pues esas posibilidades o esa prevención de futuras recaídas no sea tan óptima como si le metiésemos un trabajo un poquito más dinámico y más específico para su deporte. Un trabajo alternativo y mucho más interesante que lo estático sería empezar a meter saltos dinámicos donde al final estemos amortiguando la caída durante 2, incluso 3 segundos, manteniendo siempre este control tanto del tobillo como de la rodilla y ir aumentando en cuanto a distancia del propio salto, la dirección e incluso la fuerza del salto. De esta forma nuestro tobillo va a ir adaptándose cada vez más a esas acciones mucho más propias del juego. A todo este tipo de trabajo lo que vamos a hacer también es meterle estímulos externos, como pueden ser estímulos visuales, estímulos verbales, cambios de ritmo y de dirección y también toma de decisiones a la hora de hacer cualquier movimiento. El objetivo final de nuestra rehabilitación en este caso va a ser siempre imitar lo máximo posible las acciones propias del deporte que se haga.
Obviamente hay que decir que cada caso va a ser un mundo completamente diferente. Al final, cualquier programa de rehabilitación tiene que ser muy individualizado y adaptándose a las necesidades de nuestros pacientes. Así que si alguna vez has notado que tu tobillo no es estable del todo y tienes sospechas de tener una inestabilidad crónica de tobillo, lo mejor que puedes hacer es consultar con tu profesional de confianza para que te pueda hacer una buena evaluación y redactar y pautarte los ejercicios necesarios. Y esto es todo por hoy, amigos y amigas. Espero que este vídeo os haya gustado y sobre todo que os haya sido de gran utilidad. Y ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, no olvides darle un buen like, suscribirte y compartir con aquella persona a la que esto le puede ayudar. Nos vemos en el próximo vídeo.